Segundo momento, vamos a comenzar a la inversa, por el lado de Washington, donde cada uno de los participantes va a plantear alguna inquietud, pregunta u opinión a alguno de sus pares expositores. Yo quería plantear una pregunta, ya que aquí hay varios panelistas que estamos ligados a la universidad. En el campo del conocimiento, en el campo de la ciencia, en el papel de las universidades, ¿por dónde podemos aportar para encontrar alternativas? Para ver si es que es posible, de un lado, denunciar el problema, y creo que hay que profundizar en eso, hay mucho que hacer, muchas tesis. No conozco acá cómo están las carreras en ciencias políticas, en ciencias sociales, la disputa de hegemonía. Pero a veces nos quedamos ahí. Y me preguntan, bueno, no sé si tengo que hacerlo de uno en uno, pero yo diría a uno. Bueno, me va a permitir hacerle aquí a Adrián, que está cerca. ¿Cómo verías tú desde los movimientos sociales, desde abajo, el papel de la universidad para aportar, a buscar alternativas a este modelo tan duro como es el extractivismo? Cumplen un rol importantísimo, mejor dicho, deberían cumplirlo, no todas lo cumplen. En el caso, por ejemplo, de la Universidad Nacional de La Rioja, está recibiendo los fondos mineros. Entonces, en tanto y en cuanto eso ocurra, las universidades van a seguir respondiendo a los cánones y los parámetros que las empresas extractivistas van diciendo qué es lo correcto, qué es lo que se debe hacer. Y por ejemplo, los chicos que estudian ingeniería en La Rioja, en la UTN, en la Universidad Tecnológica Nacional de La Rioja, tienen toda una bibliografía que los lleva a contrarrestar y a ponerse todo el bagaje al hombro de decir, bueno, esto es bueno, es posible, se puede hacer, no hay, es mentira que hay contaminación, es mentira que genera cáncer, es mentira un montón de cosas. Mientras las universidades sigan por ese camino, no creo que sirvan mucho para construir, respondiendo a tu pregunta, Napoleón, no creo que sirvan de mucho para construir una alternativa. Si por el contrario, las bases de la universidad, partiendo del estudiantado, son los que empiezan a generar una conciencia de que eso no es posible, que eso no es así y que hay que revertir, hay que cambiar, ahí la cosa puede ser muy interesante, pero tiene que nacer desde el alumnado, esa concientización. Por supuesto, con docentes como ustedes, que tienen una gran capacidad y que los pueden acompañar y que los pueden guiar, pero tiene que ocurrir las dos cosas: el acompañamiento de los docentes y la concientización desde abajo de los alumnos. Mi pregunta se la voy a dirigir al ingeniero que habló primero. Disculpe, ¿me olvidé su apellido? Jorge. Bueno, usted que está trabajando que es un especialista en cuestión de los combustibles, ¿cómo hace un científico como usted para compatibilizar su tarea científica con la depredación que genera esa tarea científica, la depredación que genera al medio ambiente? Me explico. Depredación en el sentido de de la emisión. No solo de la emisión, sino de la cantidad de campos, de cultivos que se arman para proveer de materia prima a los biocombustibles y que detrimentan las actividades agrícolas de otros sectores. A ver, cómo un combustible empieza a competir, entre comillas, porque está, digamos, en el debate, con un alimento, por llamarlo de una manera. Eso es una parte. Esa parte tiene una contestación, es decir, el porcentaje, obviamente, de lo que se produce para biocombustible es muy pequeño, no tiene incidencia, pero además de eso, digamos,
el punto de emisión, que es lo que nos preocupa, o que la pregunta de usted, digamos, es una constante preocupación no solo de quien produce el combustible, sino también del cliente indirecto, que es el fabricante del motor. Es decir, desde los inicios siempre trabajaron mancomunadamente el productor de combustible con el productor de automotores o de la mecánica, para ver de qué manera hacer cada vez más eficiente la emisión y hacer, obviamente, algo que realmente, evidentemente, es una amenaza, sea cada vez menos agresiva. ¿Cómo lo hacemos? ¿O cómo hacemos para...? Me parece que la pregunta era cómo yo tendría que hacer o cómo tendrían que hacer los científicos para poder congeniar algo que eventualmente después se transforma en una amenaza. Bueno, no. Lo que se hace es desarrollar precisamente a conciencia de que cada vez tiene que producir una menos emisión. Nosotros, y ahí voy por el lado de los biocombustibles, precisamente estamos desarrollando biocombustibles porque, bueno, obviamente la contribución de, digamos, el efecto invernadero es mucho menor que lo que tiene un combustible fósil. En esa línea trabajamos continuamente. No es que tenemos que, digamos, balancear una necesidad técnica con una amenaza al hombre, por llamarlo así. Es una preocupación y en todos los desarrollos está implícito eso. No sé si por ahí está contestada la pregunta, me explayé, pero no es que tenemos que congeniar en realizar una actividad que conlleva un perjuicio. Yo más que una pregunta, en realidad para un expositor, sé que tú elegir uno, pero va orientado hacia tanto Horacio, Adriano, Walter, y toca los temas que ellos dijeron y que a mí me tocan también desde el punto académico. Un problema que uno observa en todas las organizaciones sociales y sobre todo en estos temas de acción por la depredación y la explotación de los recursos naturales es la falta de herramientas de cuantificación, o sea, la dicotomía entre la técnica y el movimiento social, o sea, la congeniación de esos resultados. Bien expresado que del Río Blanco están tomando agua y la están vendiendo. No hay una política que nosotros tengamos que nos permita cuantificarlo. O sea, no sabemos cuánto disponíamos ni cuánto sacamos, y la afectación siempre es de aguas arriba hacia aguas abajo. O sea, la naciente normalmente están en las zonas mineras y por eso vamos a tener problemas hacia abajo. Entonces, mi pregunta sería, ¿cómo podemos lograr la interacción para poder lograr esa cuantificación de los recursos naturales? Porque es cierto lo que él decía, hay universidades que están fuertemente afectadas, pero me ha tocado por suerte hay institutos y organismos que todavía son técnicos y no políticos. La cuestión es cómo se imaginan Horacio, Andrés o Walter lograr congeniar eso, porque la función del Estado es de contralor. Y para poder controlar hay que cuantificar. Si no cuantificamos y no sabemos qué disponemos y de qué vamos a extraer, difícilmente el efecto social, más allá de la implicancia que tenga una herramienta que a la hora de los fríos números te impida o te permita decir esto está bien, esto está mal. Eso es una cosa que yo le veo a las organizaciones sociales, que por ahí deberíamos trabajar un poco para congeniar. Se la dejo a cualquiera de los tres. Entre otras cosas, yo doy epistemología de las ciencias sociales y creo que este es un problema fundamental. Estábamos hablando al principio de diálogo de saberes y creo que Carlos plantea uno de los problemas, ¿no? Que es decir, bueno, que es el imperialismo epistémico desde los cuales nosotros concebimos los científicos como forma única de producir el conocimiento. Negar otras formas de producir conocimiento. Y esto nosotros tenemos que ver justamente con la dimensión de la expropiación. Muchas veces nosotros vemos que hay científicos que caen de la noche a la mañana a los territorios
y de repente en 2 o 3 días hacen un estudio de impacto ambiental o hacen una línea de base de un ecosistema. Y para los ojos del mundo convencional, es decir, para el mundo del sentido común hegemónico, los habitantes de ahí, campesinos, pobladores, indígenas, que de repente hace 4 o 5 generaciones que viven y conviven con ese ecosistema, que conocen probablemente bajo otra forma, ¿no es cierto?, cómo funcionan sus ríos, sus limas, etc. Esas son gente que son expropiadas de conocimiento, no son sujetos de conocimiento. Cualquier cosa que ellos digan no va a ser un saber válido frente al saber del científico que va. Muchas veces pasa eso, lo digo con conocimiento, yo estudié más de 10 estudios de impacto ambiental de distintos proyectos mineros, muchos hechos por las mismas consultoras, con problemas incluso hasta de traducción, porque son escritos en inglés. Entonces, esto nos lleva a la otra cuestión que sí nos planteaba Napoleón al principio, que es la cuestión de la mercantilización del conocimiento, que forma parte de otro aspecto o otra dimensión de la crisis ecológica. Hay una dinámica de tecnocientificación de los saberes, donde la lógica de la rentabilidad se constituye de facto en un criterio de validación de los conocimientos. Esto ya lo hemos visto, lo hemos sufrido, no solamente acá, sino a nivel mundial. Un caso emblemático es el caso del doctor Andrés Carrasco, que ha demostrado, ¿no es cierto?, a través de los métodos de la ciencia convencional, ¿no?, los efectos del glifosato en los procesos de mutación genética de los seres vivos, ¿no? Sin embargo, como eso es un conocimiento altamente inconveniente para el modelo productivo del país, eso ha sido completamente desconsiderado. Científicos como Andrés Carrasco ha pasado también en México, ha pasado también en Francia, ha pasado también en Irlanda. Entonces estamos efectivamente ante un grave problema epistemológico que tiene que ver con lo que Boaventura de Sousa Santos llama, ¿no es cierto?, la ceguera de la arrogancia de la razón hegemónica, ¿no? Entonces es un verdadero problema que nos llevaría a ver cómo avanzamos en esto que estamos intentando hacer acá, ¿no? Un diálogo de saberes, cómo de distintas formas de construir conocimientos, ¿no?, avanzamos hacia formas más democratizadoras del saber, contrastando esos contenidos de pretensiones de verdad con las consecuencias prácticas, ¿no? 2 preguntas periodísticas, no sociológicas, al ingeniero Jorge Maurino. A mí me quedó una gran inquietud, una gran duda, y aprovecho que esté usted acá para hacerlo, que cuando se hizo el proceso de expropiación de Repsol, en su discurso el ministro de Economía al Congreso de la Nación había hablado de los pasivos ambientales que había dejado Repsol, que se iba a hacer una auditoría ambiental sobre eso y que se iba a cuantificar eso para hacer después el posterior estudio para ver cuánto, si correspondía o no pagarle, y dijo, ¿no es cierto?, casi literalmente dijo que seguramente Repsol iba a tener que pagar a la Argentina por esos pasivos ambientales. Quiero saber si usted sabe, tiene conocimiento, si se hizo algo de esa auditoría ambiental, qué resultados se dieron, o qué hay de los pasivos ambientales dejados por eso. Y tengo otra pregunta, pero eso es... No tengo conocimiento de los resultados. Sí, obviamente, de los estudios, porque los estudios se hacen, los estudios, mejor dicho, se hicieron, se siguen haciendo, y obviamente que más que estudiar los pasivos que, digamos, que se produjeron, en realidad la preocupación constante es la de las actividades que a partir, digamos, de la nueva gestión se llevan a cabo, porque evidentemente es una actividad mucho más, digamos, enérgica que la que se tuvo anteriormente. Entonces, bueno, hay una doble preocupación, y más que preocupación, desde el centro nosotros estamos trabajando continuamente, no solamente desde el punto, ya que tocas el medio ambiental, del medio ambiente referido a la actividad del upstream, todo lo que tiene que ver con prospección, producción, sino que también hay una actividad del downstream que hoy acá, digamos, no
planteó para todas las actividades, ¿no es cierto? Y que un poco va en línea con lo que decía Adrián, que se había enfocado a un producto en particular, pero en realidad la preocupación y el estudio continuo no solamente está referido al producto, o en este caso a la producción, o en este caso a la preocupación de algo que queda, sino a la actividad actual. Es decir, hoy hay mucha preocupación por lo que se hace y hay mucho control por lo que se hace, pero sobre todas las cosas también es el aprovechamiento de las capacidades que se tienen. La mayoría de los disertantes de acá tienen de alguna manera o de otra un involucramiento con el CONICET. Yo inicié la charla diciendo precisamente las fortalezas y, digamos, las grandes posibilidades que tiene este argentino, la suerte, si se quiere, de tener los mejores científicos reconocidos y con conocimiento, como ustedes lo tienen en las ciencias políticas, en este tipo de materia, en temas tan técnicos como los del medio ambiente. Y acá se planteó qué se puede hacer desde la universidad. Y también contesto, la academia no se termina en la universidad, la academia está en nuestros centros de investigaciones. Ustedes mismos, que son miembros del CONICET, son académicos porque tienen que dar clases. Es decir, yo creo que la academia y el sistema científico en la Argentina es el que tiene que estar preocupado y está preocupado, pero además que para mí es más fundamental no solamente que sabe lo que tiene que hacer y está preocupado, sino que está interviniendo. Así que bueno, lamento no saber decirte porque es una cuestión bastante más de gestión política y de empresa, pero desde lo técnico, yo que dirijo un área que es del downstream, esa área del downstream que tiene 5 áreas netamente operativas que no tienen nada que ver, sin embargo tiene un área que compartimos con el upstream, que es medio ambiente. Y ahí, desde ITEC y desde IPF se trabajan mancomunadamente precisamente para preservar estas cosas. Como tienen la posibilidad de hacer una reflexión, yo me voy a basar en 2 o 3 conceptos, creo que los largó Carlos en su principio, inicialmente, que es referido a conocer los recursos renovables y a la medición, porque todos conocemos, pero nos cuesta medir. Yo refuerzo la convocatoria de Carlos en el sentido de que tenemos que saber de qué disponemos si queremos contrarrestar o si queremos balancear la matriz energética. Si esa torta, digamos, que vemos que está netamente con un perfil hacia el fósil, buscamos alternativas, lo tenemos que hacer. Nosotros, durante mucho tiempo, y acá se nombró el recurso, digamos, solar, Catamarca, La Rioja, qué más redención que ahí. Sin embargo, quienes estaban haciendo o quienes pensaban hacer algún tipo de inversión desde el punto de vista del aprovechamiento energético de la radiación solar, compraban la información foránea, porque nosotros, desde el año más o menos de los años 70, no éramos capaces de tener un dato sustentable generado en la Argentina de ese recurso, y estoy hablando del recurso solar. Bueno, nosotros hace ya 2 años tenemos proyectos donde también está la academia, porque está la Universidad de Luján, está el INTI, estamos nosotros, desarrollando laboratorios y un proyecto precisamente para conocer fehacientemente y con datos propios la disponibilidad de un recurso como es la energía solar. De ahí en más, creo que cabe todo lo que se dice en esta mesa acerca de la racionalidad de utilizar ese recurso y cómo utilizarlo. Y como eso, muchos recursos naturales que obviamente puestos en la mesa, enseguida aparece, como escucho en forma reiterada, la amenaza del extractivismo. Bueno, queda en nosotros, ¿no es cierto?, hacer de que eso no sea una realidad. Es decir, si nosotros vamos detrás de un recurso que hoy sabemos que es el no convencional, que es una oportunidad única para la Argentina, no tenemos que pensar en balancear una matriz energética únicamente generando una materia prima como es el petróleo. Tenemos que pensar de desarrollar todo lo que nos permita llegar a un bienestar desde el aprovechamiento total de la sociedad, y para eso hay que llegar hasta el último producto que se pueda fabricar para precisamente darnos un mejor bienestar. Y para eso la academia y la ciencia nos tienen que acompañar, y por eso es
la convocatoria que hicimos y la empresa que hemos formado.